Buenos días, buenas tardes, espero que se encuentren bien. Vamos a tratar de hacer este video para subsanar la situación de la mañana, de la falta de electricidad. En casa la luz vino aproximadamente a las 11:30 de la mañana, así que fue imposible que hubiésemos podido tener la clase, ¿no? Estas cuestiones que vimos en la Argentina. El último tramo de la clase, que hoy iba a ser el primer tramo de la clase, es el último tramo de la historia que vamos a ver, que tiene que ver con el parcial que hay que entregar en unas semanas. La Guerra Fría y sus tensiones sería principalmente el tema que quiero que veamos. Nosotros tenemos que marcar el inicio de la Guerra Fría literalmente ya bien iniciado en 1947 y finalizado aproximadamente en 1989. ¿Y por qué digo aproximadamente? Hay muchos historiadores que lo definen como 1977, el momento donde la crisis del petróleo lleva el barril del petróleo de 5 a 12, es un terrible cimbronazo para el capitalismo. Pero me parece más acertada la fecha de finales de la década del 80 y principios de la década del 90, cuando cae el muro de Berlín en 1989 y en 1991 termina de desarmarse o de perder el poder la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bien, entonces, sin ninguna duda, 1991-1989, ese periodo, me parece que enmarca más en la idea de el final de la Guerra Fría. Entonces tenemos que pensar que en todo este periodo, que arranca en 1947 y termina en el 91, se da o se empieza a dar una competencia económica en dos esferas, dos ámbitos, el occidental y el oriental. Entonces, en estas esferas aparece lo que se llaman países satélites. Un país satélite es un país chico que depende de otro. Algunos lo van a depender de la Unión Soviética y otros de Estados Unidos. El país emblemático que ejemplifica la situación problemática y tensionante de los países satélites es, sin ninguna duda, Cuba. Entonces, nosotros acá lo que vamos a analizar es la relación entre bloques, entre el bloque oriental y el bloque occidental, entre la esfera oriental y la esfera occidental, más que todo en cuestiones políticas y económicas. Digo que Cuba es el ícono o el país icónico de esta situación, dado que de repente en el fondo de la casa de Estados Unidos, por el tapial del fondo, se le mete un país socialista a Estados Unidos y bueno, imagínense la situación, ¿no? Salir al fondo de tu casa y ver en el patio del fondo a un vecino tomando mates, es muy cómodo. Bien, visto como si Estados Unidos fuera el dueño de toda América, ¿no? Desde esa perspectiva. Entonces, Cuba, dentro de una América capitalista, genera un gran revuelo, dado que en un país del occidente, de repente hay un país comunista que era una característica más del oriente que del occidente. Esta situación termina de generar una situación problemática muy visible, es lo que se llamó la crisis de los misiles, momento dentro del cual Cuba le permite a la Unión Soviética tener misiles en Cuba, misiles rusos en Cuba. Situación que sin ninguna duda interpela a Estados Unidos, lo preocupa, lo intranquiliza justamente, no le permite tener calma ante esa situación. Ahora bien, toda esta cuestión que nosotros marcamos el inicio en 1947, se origina un poco más atrás, si queremos, en 1944, cuando empezamos a definir un sistema económico y financiero para el mundo, viendo que ya veníamos de una Primera Guerra Mundial, de una Segunda Guerra Mundial. Entonces, ya en la Carta del Atlántico, en la década de 1941, se empiezan a definir los Bretton Woods, que ya los estuvimos viendo. De esa manera, se iba a definir de qué manera se comerciaba o se financiaba a nivel internacional el mundo. Ahora bien, en la Guerra Fría, la idea de los Bretton Woods vinculado al estado de bienestar, ese momento donde el ser humano debía estar bien y de eso se debía encargar el Estado, se empieza a querer dejar atrás. Es decir, se quieren dejar atrás dos cuestiones económicas, el estado de bienestar y el proteccionismo.
dos situaciones que representaban el pasado ya en la década del 70, cuando se empieza a hablar de el fin de la Guerra Fría, ¿no? Entonces, esperen que se me fue la pantalla. Acá está. Entonces, entre 1947 y 1970, o la década del 70, podemos decir que fue una época, un periodo, un proceso de la historia de la humanidad definida por Keynes. Keynes como economista, ¿no? Entonces, la idea de estado de bienestar, apoyada 100% por Keynes, entonces puedo decir, el economista ícono de la época es Keynes. Ahora, luego de la década del 70, entre el 70 y el 90, ya vamos hacia un ciclo económico más definido por Hayek. Hayek, otro economista, que para 1974 gana el Premio Nobel de Economía, cuestión que le daba una visibilidad a este economista y de repente, escúchenme, sé de lo que hablo, ¿no? Entonces, Estados Unidos, para frenar toda esta cuestión de los países satélites, que justo Cuba se le mete dentro de su territorio, por decirlo de alguna manera, empieza a generarse instituciones para amortiguar esta situación, como la OEA, la Organización de Estados Americanos, o la Junta Interamericana de Defensa. Todas estas organizaciones y otras más lideradas por Estados Unidos. ¿Para qué? Para que las políticas de los países satélites de Occidente las defina Estados Unidos. Obviamente Estados Unidos genera una libertad, permite que los países satélites puedan tomar decisiones dentro de su país, ¿no? La idea de la autodeterminación de los pueblos. Ahora, la Unión Soviética también va a tratar de organizar, generar instituciones que le permitan manejar un poco la cuestión política y económica en su territorio, ¿no? Y sus países satélites, nada más que Rusia lo va a hacer sin libertad política. Es decir, a esos países que a esos países que dependen de la Unión Soviética les permite comerciar entre ellos, siempre con los amigos de Rusia, pero no les da una libertad política como para tener un vínculo con el Occidente. ¿Se entiende? Bien, entonces, hasta acá llegamos. Ahora bien, también tenemos que ver que en este periodo de la segunda etapa, o cuando vamos por la mitad de la Guerra Fría, acá en la Argentina sea 1955, hay una serie de golpes de Estado que se vinculan un poco con el antagonismo de Estados Unidos. Una serie de golpes de Estado que se dan por que algunos países parecieran que empezaran a tener ciertos vínculos con movimientos de izquierda, socialistas, comunistas. Acá en la Argentina, Perón es signado, marcado como una persona que, bueno, defiende la justicia social, que es un valor socialista, defiende mucho a la clase trabajadora y de repente tiene una marcha que dice combatiendo el capital. Entonces, de esa manera se dice, y uno no tiene pruebas, pero a veces no tiene dudas, que desde Estados Unidos hacia abajo bajó una orden de que en estos gobiernos, que eran más que todo populistas, proteccionistas, y que bancaban la idea del Estado de Bienestar, que eran dos políticas económicas que se debían acabar, se los debía golpear. Es decir, se debía generar golpe de Estado que lo saquen del poder y que, bueno, haya gobiernos que respondan un poco más a las órdenes de Estados Unidos. Hasta ahí espero que se vaya entendiendo. Bien, entonces hablamos desde un principio de la idea de tensiones. Sin ninguna duda, la tensión es entre Rusia, o la Unión Soviética, estaría mejor dicho, y Estados Unidos. Tensiones de lo económico, tensiones de lo político, tensiones de la idea de comercio, tensiones terribles por los países satélites, la tensión por la falta de diálogo de Stalin con la parte occidental, posiblemente los gobernadores de Estados Unidos tampoco hayan hecho mucho para dialogar, pero Stalin era una persona muy rígida, muy estructurada, y no se veía la posibilidad de diálogo. Ahora, esto se empieza a terminar en la década del 50, cuando muere Stalin justamente, después de varios años de ser el principal político de la Unión Soviética, y aparece en la esfera política Nikita Khrushchev.
Nikita Khrushchev aparece y reemplaza a Stalin con fuerza importante y genera una situación de, bueno, hay una posibilidad que empecemos a poder tener alguien con quien dialogar del otro lado. Ahora, esto es la década del 50, todo hoy tenemos las cosas que se obtienen rapidísimo, pero antes era todo muy, muy lento. De acá nos vamos a la década del 80, en donde aparecen tres personajes que terminan, o podemos decir que le dan fin a esta idea de la Guerra Fría. El principal en Estados Unidos, Ronald Reagan, un presidente que asume en la década del 80 con una idea muy conservadora. Dejemos todo como está. Sigamos avanzando, pero no hagamos muchos cambios. En Inglaterra, la primera ministra que asume en la década del 80 es Margaret Thatcher, llamada la Dama de Hierro, calculo por su rigidez y por su postura fría, ¿no?, frente a la posibilidad de diálogo, pero coincidentemente con Ronald Reagan, dos conservadores, dos personas que podían dialogar. Ahora bien, sin la posibilidad de que Rusia participe, la Guerra Fría va a continuar in aeternum. Entonces, para la década del 80 asume en el primer lugar político de la Unión Soviética Mikhail Gorbachev. Gorbachev, un político también conservador, con una idea que él le llamó la perestroika, que es la idea de la apertura de Rusia o de la Unión Soviética al mundo. Veníamos de un proteccionismo, de un país, de algo muy cerrado, y de repente Mikhail Gorbachev genera o intenta, aunque eso es resistido de cierta manera, un cambio político, económico y social en la Unión Soviética. Lo logra y para 1985 empezamos a ver la caída del imperio de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, en 1985 se fragmenta la Unión Soviética, los distintos países que la integraban se empiezan a separar, siempre nombro a Ucrania, porque ustedes lo tienen vigente hoy por esta guerra entre Rusia y Ucrania. Ucrania, que era parte de la Unión Soviética, se declara un país totalmente independiente. Para 1989, el ícono de la Guerra Fría, ya de por sí de toda la vida, va a quedar en la historia, era el muro de Berlín. El muro que dividía Berlín, que era la capital de Alemania, en un Berlín occidental y un Berlín oriental, un Berlín capitalista y un Berlín comunista. Ese muro cae en el momento que el país muestra las noticias que ya la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas dejaba de existir o dejaba de tener ese poder político y económico que tuvo durante décadas. Entonces, entre 1985 y 1991 termina de disolverse la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Así como también para 1991, como marcaba hoy, podemos marcar el fin de la Guerra Fría, para luego empezar a hablar de la era de la globalización, que nos va a quedar para el próximo periodo. Espero que se haya entendido. Este video lo pueden ver las veces que quieran. Eso de repente una ventaja de generar un video asincrónico que no tiene un horario, sino que lo puedo ver en cualquier horario. Les mando un abrazo enorme. Estoy resfriadísimo, como se dieron cuenta. Hay un día espectacular. Ojalá que el fin de semana se mantenga así. Les mando un abrazo. Nos vemos dentro de 15 días con ustedes. Chau.